Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo y qué alegría poder estar nuevamente con ustedes para compartir ese tiempo de adoración, de alabanza a Dios. Yo quiero invitarles en esta hora para que me acompañen en este tiempo de reflexión, de comunión, de compañerismo, de fraternidad, en familia, todos juntos allí compartiendo este tiempo de alabanza. Todos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo parecer delante de Dios. Así que les invito para que oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran fidelidad. Pido, Señor amado, que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre cada persona, sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor. Dios mío, aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de su presencia, más que cualquier otra cosa, Señor amado. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado. Ha tenido de nosotros misericordia, piedad, poderoso Dios. Nos has provisto, Señor amado, el pan, el sustento. Nos has guardado de toda calamidad, de toda desgracia, Señor amado, de toda enfermedad. Gracias, poderoso Dios. Oramos en esta hora por todas las personas que padecen, Señor amado, el flagelo de esta pandemia, Señor. Te pido que tú seas obrando, fortaleciendo sus vidas, sus corazones, sus almas, Señor. Mira a las personas que están en las UCIs, poderoso Señor. Dios mío, concédeles, poderoso Señor, el poder ser, Señor amado, restablecida su salud, Señor amado, y también a los que tú tienes en su propósito llevarlos, concédeles, Señor amado, el arrepentimiento y la salvación y la vida eterna, Señor. Oramos por todas las familias, poderoso Señor, de las personas afectadas, Padre Santo, por esta epidemia, Señor. Glorifícate en gran manera, tú que vives y reinas por los siglos, oh Dios. También pedimos por la salvación de todas aquellas personas que no conocen ni creen en ti, Señor, para que sean alcanzados por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su infinita bondad. En el nombre de Jesús, oro por la Iglesia Misionera Juventud Eterna, por los pastores, por los equipos de trabajo, los diáconos, Señor, y por toda la Iglesia en general, Señor amado. Pido la bendición para cada uno de ellos, conforme a su poder, a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oro y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos, aunque realmente pues vamos solamente a tratar el versículo 1, pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el hermano que es de humilde condición gloríase en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Qué hermosa palabra, qué preciosa palabra. Así que, mis amados, vamos a disponer nuestro corazón para cantar unas alabanzas a Dios, allí juntos, en armonía, en bendición. Así que vamos a cantar.
tierra, venimos a postrarnos al Cordero, ya gloria, al que vive para siempre. Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte. Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre. ¿Quién como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor? Se oye un sonido, multitudes se ha reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los que adoran, con cielos y la tierra, venimos a postrarnos y al Cordero, ya gloria, al que vive para siempre. Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte. Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre. ¿Quién como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor? Se oiga un rugir de alabanza. Te adoramos. Canta conmigo, dice: Dios poderoso, ustedes, Dios poderoso, dice, León invencible, ustedes, León invencible. Ahora sí, gloria, 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 vamos, gloria, gloria, gloria. Quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre. ¿Quién como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor? Arriba. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos cantado, ya hemos alabado al Señor, ya nos hemos regocijado en la presencia de Dios. Ahora vamos a pasar a estudiar sobre este libro de Santiago. Recuerde que
El domingo pasado les anuncié que íbamos a empezar una serie de estudios sobre este libro y vamos a leer versículo a versículo, a estudiarlo, a meditarlo, a digerirlo y a poder enriquecernos a través de esta carta, esta epístola de Santiago, que es una epístola muy importante para nosotros. Y el versículo que vamos a estudiar en esta noche es el versículo 1, que dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar solamente esta primera parte de este versículo. La otra próxima estudio o predicación vamos a estudiar la segunda parte de este versículo 1. Entonces hoy vamos a concentrar nuestra atención en esta primera parte, la parte A de este versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos decir también que Santiago, siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que yo he titulado este mensaje, esta predicación, siervo o esclavo de Dios. Siervo o esclavo de Dios. Y para eso vamos a verlo en tres ítems importantes. Y el primero es esclavo a manera de servicio mutuo. Esclavo a manera de servicio mutuo. El segundo, esclavo por causa del pecado. Y en tercer lugar vamos a ver esclavo o siervo de Jesucristo. Recuerde que la palabra esclavo y siervo connotan la misma descripción. Entonces vamos a entrar a definir lo que es ser un esclavo. Entonces, de manera de introducción, quiero decirle lo siguiente. En primer lugar, nosotros podemos ver que desde el origen de todas las cosas creadas, esta práctica de esclavitud o de servicio ha sido vital en el desarrollo espiritual, social, político, económico, industrial, intelectual, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra esclavo o siervo es una palabra que siempre ha estado desde el mismo momento de la creación de Dios. ¿Con qué propósito? Con el fin o para el logro de los objetivos y propósitos y planes de Dios sobre toda la tierra. Por tanto, debemos nosotros verlo según lo presenta las Sagradas Escrituras y también aplicarlo en nuestro diario vivir. Esa es prácticamente la tarea de todos nosotros. Vamos a mirar la primera parte esta primera parte que tiene que ver con el esclavo a manera de servicio mutuo. Un esclavo o siervo es una palabra que, vuelvo a repetir, se ha usado desde el comienzo. La esclavitud ha sido una práctica general en toda la existencia de la humanidad, con una aceptación como una aceptación social y también al mismo tiempo una aceptación también legal a causa de nuestra condición espiritual y moral de la humanidad. O sea, esto ha sido una práctica que se ha ejercido durante toda la historia de la raza humana, debido a que es la forma o la manera que Dios ha provisto para podernos nosotros servir los unos a los otros, trabajar los unos a los otros. Sin embargo, no dejamos de cuestionarnos por esta práctica. Hay quienes se cuestionan mucho porque realmente no nos gusta el término esclavo, no nos gusta esa definición de esclavo o de siervo, y pensar de cómo el hombre o una mujer llega a terminar siendo propiedad material y legal de otra persona. ¿Cómo pueden llegar a tener ese vínculo tan fuerte que llega a ser prácticamente propiedad de otra persona o de una organización? Y desde ahí entonces que surgen muchas preguntas como ¿dónde tiene el origen
esa palabra o esa actividad, esa actitud o ese comportamiento? ¿Dónde tiene su origen la esclavitud o el servicio? ¿Qué es ser un esclavo? ¿Quién es esclavo? ¿Por qué llega a ser esclavo? Y la pregunta que también nos hacemos es: ¿existe alguna virtud de ser esclavo? ¿Somos todos esclavos? ¿Cuáles son las diferencias, o más bien las diferentes clases de esclavitud? Y todas esas cosas nosotros nos las preguntamos, precisamente porque, vuelvo a repetir, nosotros repudiamos esa palabra de esclavo o de siervo. Para responder estas preguntas es importante que nosotros hagamos una observación a esos hechos históricos, a esos rasgos históricos que encontramos tanto en la historia común o secular como también en la historia bíblica. Yo quiero apelar al libro más antiguo que ha podido existir por décadas, por centenas y por miles de años, y es la palabra de Dios. Un libro que realmente condensa la mayor parte de la historia de la raza humana. Entonces, por eso es muy importante que veamos las respuestas a esas preguntas, observando esa razón del origen y del porqué de la esclavitud. ¿Dónde radica el origen? ¿Dónde está ese origen? Entonces encontramos en primer lugar que en la Biblia hay múltiples referencias acerca de la esclavitud. Y hay una cosa bien interesante, y es que Dios no condena esa esclavitud, sino por el contrario, lo que uno ve a lo largo de las Escrituras es que Dios permite esta práctica de manera regulada, de manera controlada, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Nos muestra claramente la legitimidad y la legalidad de esta práctica común. Eso es algo que realmente no es de alarmarnos, no es de pronto discrepar o rechazar esta práctica, porque es algo muy común. Encontramos en las Escrituras que la razón de ser de la esclavitud es el servicio. La razón de ser de la esclavitud es el servicio. Por eso la palabra esclavitud es un siervo, o un siervo es un esclavo, una persona que está al servicio de otra. Y es algo que concierne a todo lo creado por Dios, incluyendo a Dios mismo. Entonces, si vamos a hablar de servicio, de siervo, el primer servidor o el principal servidor del universo es Dios, es el Señor. Y se ve reflejado desde su carácter. Encontramos que Dios es un Dios creador. Y cuando dice la Escritura que es un Dios creador, es más, todas las cosas creadas por Dios, todo el trabajo realizado por Dios en la creación, fue pensando precisamente en la humanidad, pensando en nosotros los seres humanos, pensando en esa criatura que Dios iba a establecer allí en el huerto del Edén. Por eso Dios es el primer y principal servidor, porque Él es el que empieza a crear, empieza a trabajar en favor y en pro de la humanidad. También vemos que Dios es proveedor en su carácter. ¿Qué quiere decir? Que Dios está proveyendo, no solamente proveyó en el momento de la creación, sino que provee hasta el día de hoy. Todo el tiempo ha estado proveyendo, ha estado trabajando, ha estado supliendo la necesidad de la humanidad. Eso quiere decir que Él prácticamente sostiene toda la creación, toda la humanidad. Quiere decir que todos los días Dios trabaja en favor del hombre. Todos los días trabaja en proveer, en suplir, en que realmente todos tengamos lo necesario, lo suficiente para nuestra subsistencia. También encontramos que Dios es sustentador de toda la creación. Ya lo acabamos de decir, que Él sustenta, Él cuida
la creación. También Él es sanador, también mantiene, Él haciendo un trabajo maravilloso de proveer salud, de proveer sanidad, de proveer bienestar al ser humano, tanto en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, en todas las áreas Dios está proveyendo ese sustento, esa sanidad. También es libertador. Él es el libertador. Él precisamente trabaja en ese propósito maravilloso que, a pesar de que somos esclavos o siervos, realmente Él siempre nos da a nosotros la libertad para que podamos hacer las cosas de buena manera, de buena voluntad. Es así, mis amados hermanos, que Dios, de múltiples formas, a través de su carácter, a través de sus atributos, Él está todo el tiempo sirviendo a la humanidad. Todo el tiempo está sirviendo al hombre, a ese ser creado por Él mismo. Y vemos claramente que Dios lo establece. Allí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vemos claramente todo el proceso de la creación. Y es todo el trabajo que Dios hizo precisamente para que el hombre tenga todo lo necesario y suficiente para su subsistencia. Es muy importante eso. Entonces el primer servidor es Dios. El primer servidor es Dios. Dios nunca nos pide hacer a nosotros algo si realmente Él no lo hace primero. Podemos decir que Dios, de alguna manera, con todo lo que Él hace de manera voluntaria, de manera generosa, de manera bondadosa, sin embargo, Él es una persona que mantiene funcionando todas las cosas y todos los días. También lo estableció así desde el comienzo de la creación. En Génesis 1, 26 al 30, encontramos claramente que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Con qué fin? Con el fin de que señoree sobre los peces del mar y de las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra. Y dice: y los bendijo Dios y dijo: sed fructíferos o fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla os servirá de alimento, y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Encontramos aquí algo maravilloso. En primer lugar, mira que todas las cosas creadas se sirven mutuamente. Dios creó las plantas, creó los animales, creó las aves, pero esas cosas fueron creadas con un propósito. El propósito era beneficiar precisamente al hombre, suplir la necesidad del hombre. O sea, en otras palabras, las plantas, los animales, las aves, los peces, todo está al servicio del hombre. Y también recíprocamente el hombre tiene el deber, como lo leímos inicialmente, que Dios lo puso para que se señoreara y también para que labrara y cuidara toda su creación. O sea, que el deber del hombre también es cuidar las aves, su deber es también cuidar los animales, su deber es cuidar los peces, su deber es cuidar las plantas. Entonces vemos de una manera que nos servimos mutuamente, recíprocamente estamos sirviéndonos. Los animales, todas estas plantas creadas y todo lo que Dios creó sirven al hombre, pero el hombre también debe servir a ellos para que cumplan su propósito, su ciclo, y también sean de sustento y alimento, no solamente para el hombre, no solamente para la humanidad, sino ustedes saben que realmente todo tiene una cadena alimenticia y otros animales también se sirven de ellos mismos. Entonces ahí vemos claramente que el servicio o de alguna manera esta manera de esclavitud, porque se convierte en esclavitud cuando realmente el uno depende totalmente del otro, cuando hay prácticamente una autonomía o una autoridad
o un ejercicio o grado de mayordomía sobre esas cosas. El servicio, así que el servicio es un asunto divino y es recíproco, como lo acabamos de decir, porque tanto el hombre sirve a las cosas como las cosas también sirven al hombre. Y todos nos debemos precisamente al servicio del uno del otro. El servicio es un deber de la humanidad y en la humanidad, según lo que nos muestra allí Génesis 2:15 y versículo 18. Y dice la palabra del Señor que este servicio fue también aplicado, y esta forma de esclavitud, si lo queremos llamar así también, que es una palabra, ya digo, no sacada de contexto, no es algo gravoso, sino es algo de bendición. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis 2:15, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces vemos ahí claramente cuál es el propósito con el cual Dios creó todas las cosas. Dios puso al hombre para que creara, para que cultivara, para que cuidara toda la creación de Dios, todas las plantas, todos los animales, todos los peces, todas las aves, todas las cosas creadas que Dios puso en esta tierra están precisamente, el hombre es amo o es señor o es la persona que está en responsabilidad del cuidado de todas esas cosas, pero también esas mismas cosas sirven para el beneficio del mismo hombre. Y luego dice el versículo siguiente: y el Señor Dios, allí en Génesis el versículo 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces vemos aquí claramente que ya empieza Dios a establecer también ese mismo orden, ese mismo principio de sumisión, de dependencia del uno del otro, a manera de servicio, a manera de esclavitud entre el hombre y la mujer. Y claramente dice ahí que Dios, cuando vio al hombre, dice que lo vio solo, y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces una ayuda es eso, una persona que sirve al otro. Y no solamente vamos a hablar de que la mujer debe servir al hombre, sino que también la mujer sirve a los hijos, pero también el hombre sirve a la mujer y también sirve a los hijos. Entonces, en todos los aspectos, en todas las áreas, vemos que esta sujeción o esta esclavitud o este servicio es recíproco en todos los momentos y en todas las áreas. En Génesis 12:5 dice claramente la Biblia, está registrando por primera vez una práctica existente de comprar un servicio, y ese servicio era a través de personas, de esclavos a tiempo completo prácticamente. Y dice la palabra del Señor ahí en Génesis 12:5, dice: y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Quiero subrayar lo que dice ahí: y las personas que habían adquirido en Harán. Parece que esta práctica, aunque se menciona por primera vez aquí en este versículo de Génesis 12:5, esta práctica ya venía realizando de tiempo atrás. Yo me imagino que del mismo momento que empieza a crecer las familias, empezó precisamente a verse esta figura de esclavitud o de servicio. Y esa primera figura se ve en la casa, en la familia, con los hijos, con la esposa, donde cada uno depende del otro, donde el padre depende de la esposa y de los hijos. También ese esposo también depende también de ellos, de los hijos y de esa esposa. Entonces el trabajo prácticamente de esclavitud o de servicio, como vuelvo a repetirlo, es de una manera recíproca. El servicio era una práctica para adquirir también en esa época una esposa. Si nosotros vemos un caso bien particular en la Biblia que nos parece gracioso,
es en Génesis capítulo 29, versículo 11 y 18, que dice la palabra: entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Fue tanto el impacto que tuvo Jacob cuando vio a Raquel que él se emocionó porque él andaba buscando esposa. Y esta mujer lo que hace es correr ante su padre y decirle lo que Jacob le había dicho, porque Jacob le dio a entender que ella era pariente o era una persona cercana, venía de la misma línea, y que realmente la costumbre en esa época, pues que realmente que fueran prácticamente la misma parentela. Y así que Jacob se había enamorado de Raquel tanto y le dijo a su suegro Labán: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así que aquí vemos una actitud también ya en el aspecto laboral de esclavitud, donde prácticamente Jacob voluntariamente se ofrece a trabajar 7 años por quien iba a ser su esposa, que era Raquel. Nosotros sabemos lo que pasó, que finalmente Jacob no solamente trabajó 7 años, sino que le tocó trabajar 14 años, porque era la costumbre entregar primero la primera hija, la mayor, y después la menor. Entonces le tocó trabajar 7 años por Lea y otros 7 años por Raquel, por el amor de su vida. Y ahí vemos entonces también configurado esa forma de esclavitud o esa forma de servicio, de trabajo por aquellas cosas que quizás de pronto se están deseando. El Levítico se establece como una ley. Ya prácticamente Dios aprueba y establece una ley. En Éxodo capítulo 21 del 1 al 7 dice la palabra del Señor: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da a mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta y al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lenza, y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Entonces vemos aquí claramente que ya se establece esta forma de esclavitud o de servicio como una ley, como un mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esto es aprobado por Dios, que es legítimo de Dios, que viene directamente de Dios. Dios legitima el servicio o la esclavitud a los demás, como lo muestra allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice: ahora Israel, ¿qué pides al Señor tu Dios? Simplemente que le temas y ande en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que yo le mando que cumpla, para que te vaya bien. Aquí vemos claramente en este pasaje que incluso está incluida una promesa por esa esclavitud o por ese servicio que vamos a prestar no solamente a las personas, no solamente a la gente, sino también a Dios mismo en adoración. El apóstol Pablo también ratifica esta práctica no como algo nocivo, sino como una forma de honrar a Dios, quien es el que prácticamente establece esta manera de servicio o de esclavitud. Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que no son creyentes
no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Pablo está ratificando que la práctica que se realizaba en el Antiguo Testamento de manera de esclavitud, de esclavos, siervos, realmente allí es una honra a Dios y que es una manera de poder glorificar a Dios cuando nosotros realmente no lo vemos como algo gravoso, como algo subyugante, sino más bien como algo o una forma o una manera de poder honrar, glorificar a Dios, de poder servir a Dios. Por eso es muy importante que nosotros también lo veamos a la luz de las Escrituras de esa misma manera. En segundo lugar, quiero hablar acerca de esclavo por causa del pecado, que eso es otra cosa ya muy diferente. Esa es otra forma de esclavitud y de servicio promovida y generada por la maldad desde la caída del hombre. Aquí vemos claramente que ya se habla de una esclavitud ya moral, una esclavitud espiritual por causa del pecado. Vemos claramente que en Génesis 2:17 el hombre elige su propia esclavitud espiritual. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa es la orden de Dios. Ese es como el límite que Dios pone precisamente al hombre para probar su obediencia, para probar su fe y para probar también su temor y su dependencia de Dios como amo superior y como amo principal sobre toda la creación. Vemos claramente que esta ordenanza fue violada especialmente por Eva y Adán en el huerto del Edén. En Génesis 3:6-7 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y ella comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos ahí claramente que esta actitud lo llevó a ellos inmediatamente a ver su desnudez y también a empezar a ver la realidad de las cosas de la vida y ver que realmente habían sido ahora objeto de esclavitud, aunque no lo percibieron, aunque no se dieron cuenta, pero eran objeto de esclavitud también ahora del pecado y de la maldad hasta el día de hoy. El primer fruto de esa esclavitud fue precisamente la muerte, y lo vemos reflejado en Génesis 3:8. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el primer fruto prácticamente de la esclavitud del pecado. Entonces la esclavitud del pecado empieza a producir en el hombre muerte, destrucción, revelación, soberbia, altivez, todo lo que ustedes comprenden y entienden hoy en día, los frutos prácticamente de la naturaleza del pecado y de la carne. Jesús dijo respecto de esta clase de esclavitud, según en Juan 8:33-35. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, porque realmente hasta ese momento no se habían dado cuenta que ellos eran esclavos, como toda persona que aún no conoce de Cristo, que no conoce el Evangelio. Ellos creen que realmente todo lo que hacen es normal y que realmente todo está bien y que realmente no hay ningún problema con todas las prácticas que hoy en día incluso se hacen. De hecho, hoy en día podemos ver personas que le piden a Dios cuando van a asesinar a alguien, cuando van a robar, cuando van a atracar, cuando van a asaltar. Entonces siempre están invocando a Dios para que Dios les ayude. O sea, ellos no se dan cuenta que realmente son esclavos, no de la justicia, no del bien, sino del mal, del pecado. En Génesis 3:8 vemos claramente, en Juan 8:33-35 dice que ellos le contestaron,
somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso fue lo que ellos dijeron o lo que ellos pensaban. Entonces le reprocharon a Jesús y le dice: ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Ellos, como les dije hace un momento, ellos no habían percibido que estaban en esclavitud, que andaban en esclavitud. Ellos dijeron: pero es que nunca hemos sido esclavos de Abraham para ser libres. Pero realmente ellos no eran esclavos de Abraham, pero sí eran esclavos del pecado, que era lo que Jesús le estaba refiriendo. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí solamente hay dos formas de esclavitud o dos formas de servicio. Y las dos formas de servicio o de esclavitud está: o le servimos nosotros realmente al mal, o le servimos al bien. O le servimos realmente al príncipe de este mundo, que es Satanás, o le servimos al Rey de los cielos. Esas son las dos formas de esclavitud o de servicio. Y obviamente, dependiendo de las dos formas de esclavitud, pues vamos a ofrecerle también el servicio de esclavitud a otras personas, a nuestros semejantes, al prójimo. Porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón, pues de esa forma va a ser el servicio también a ellos. Porque eso tiene una implicación precisamente en lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos para los demás. Por eso es que es muy importante mirar realmente quién predomina en nuestra vida, en nuestro corazón, para que eso determine realmente el servicio que nosotros estamos ofreciendo a los demás. En tercer y por último lugar, vamos a ver acerca de lo que es ser un esclavo de Jesucristo, que es otra forma de esclavitud. Jesucristo es el medio de retorno a la libertad y también a la esclavitud a Dios. Jesucristo es el medio de retorno a la libertad y de esclavitud a Dios, porque nos liberta de la esclavitud del pecado o de la esclavitud de Satanás y nos hace esclavos del bien, nos hace esclavos de Dios, porque vuelvo a repetirle, nosotros estamos siendo sujetos a dos formas, a dos maneras de vivir la vida y de servir. O servimos al bien, a Dios, o servimos al mal, a Satanás, al pecado. Esas son las dos formas. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, 19 al 20. Dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo usa el término de esclavitud en las dos direcciones. O somos esclavos para el bien o somos esclavos para el mal. Que eso sí hay una gran diferencia. Por eso cuando somos amos o somos digamos las personas que estamos allí quizás de alguna forma como superiores a otro, va a depender realmente el grado de esclavitud que van a sufrir los siervos. Entonces es donde vienen precisamente los abusos y donde vienen los maltratos y donde vienen precisamente todo el tipo de comportamientos que no corresponden al bien hacer. Y vemos ahí claramente entonces el versículo 18 dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos o esclavos de la justicia. Entonces nosotros cuando llegamos, salimos quizás de la esclavitud de Satanás, del mal, del pecado, pues obviamente pasamos a ser esclavos prácticamente o siervos de Dios. Romanos capítulo 5, 12 al 15 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se
se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Y aquí dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces vemos claramente la respuesta o el resultado prácticamente cuando nosotros salimos de una esclavitud e ingresamos a la otra. Es muy viable que realmente salgamos de la esclavitud del mal, del pecado de Satanás, e ingresemos a la esclavitud del bien o de Dios y de la justicia. Es lo más viable. No es coherente ni consecuente cuando realmente se hace a la inversa, porque no tendría sentido. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La invitación que Pablo está haciendo es que si nosotros por su gracia soberana hemos sido libres de esa esclavitud, nos mantengamos libres en esa libertad. ¿En esa libertad de qué? Del pecado. En esa libertad en la cual Cristo nos ha rescatado, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos hizo libres para que entremos a formar parte de la esclavitud de Dios, de su obra, de su reino. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que debemos permanecer firmes en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez vueltos nuevamente al yugo de esclavitud de Satanás. En Juan 8:2 dice el mismo Señor Jesús: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Juan está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos aquí claramente que Jesús está enseñando, y Juan nos está transmitiendo esa verdad de Jesús, es que si Jesucristo es el libertador, así como el pecado entró y nos hizo esclavos del pecado a través de Adán, también a través de Jesucristo entró la justicia de Dios a través de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y nos dio libertad. Y ahora estamos viviendo en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres y en la cual debemos nosotros permanecer. Génesis capítulo 44, 16, vemos aquí un caso bien importante, un hecho histórico muy importante. Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Recuerden que allí hubo un episodio donde José fue vendido por sus hermanos, pero José llegó a ser el jefe, un jefe importante en todo Egipto, segundo al mando después de Faraón. Y aquí vemos claramente que José le tiende una trampa a los hermanos para hacerles ver el error que habían cometido de venderlo, pero que al mismo tiempo no era un error, sino que era un propósito y un plan de Dios, pero solamente quería darle una lección. Y allí ellos dijeron: ahora nos tocó convertirnos en esclavos de José, aunque realmente no lo fueron a la manera que ellos pensaban, de ser subyugados, de ser oprimidos, pero sí lo fueron realmente, porque ellos llegaron a terminar viviendo precisamente allí en la tierra de Gosén, que era una tierra prácticamente de Egipto y gobernada por José. En cierta manera vinieron a ser ellos servidores de José, esclavos de José en esa tierra. En Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras de justicia. Todos
marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Vemos claramente que Isaías también está proclamando allí una verdad, y es que realmente, pues, a pesar de que nosotros somos libres por la sangre de Cristo y somos libres por el poder de Dios, del Evangelio y la palabra, de la fe en Dios, sin embargo, todavía reside en nosotros esa naturaleza pecaminosa que nos jala, que nos arrastra, que nos conduce y que nos lleva a seducir prácticamente el mal y a ser a veces esclavos de ese mal. En Romanos 6:16 nos dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces no podemos ser esclavos de dos señores al mismo tiempo. La Biblia dice: o ama al uno o aborrece al otro. No podemos ser esclavos de la justicia y al mismo tiempo del mal. No podemos ser esclavos de Dios y al mismo tiempo de Satanás. No, o somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. Y si somos esclavos de Dios, pues hermanos, ahí debemos permanecer siempre, debemos permanecer firmes y fieles. Quiero concluir diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. La esclavitud en términos humanos no es vista con buenos ojos, pero no por eso quiere decir que lo sea. La palabra esclavitud no es una palabra degradante, no es una palabra prácticamente como nos la han querido hacer ver como algo repudiable. La palabra esclavitud en términos generales y bíblicos es algo muy saludable, muy bueno para nosotros, porque es la forma como podemos servirnos los unos a los otros. Dice, más bien la mala práctica aplicada de esta esclavitud o de esta forma de esclavitud o de servicio por parte de quienes la ejercen, realmente lo que ha hecho precisamente que sea algo indeseable, algo realmente repudiable. Y también en los abusos incurridos lo han hecho así, de esa manera, muy desagradable. El ser un siervo o un esclavo no es nada degradante y es parte de la vida cotidiana y la mejor forma de cooperar en el desarrollo y cumplimiento del plan y del propósito de Dios en toda su creación. Esta es la forma como Dios tiene para que todos dependamos de todos, para que todos nos ayudemos mutuamente. De alguna manera uno tiene algo, el otro le falta, y lo que el otro le falta yo lo tengo, y lo que el otro tiene yo no lo tengo y yo necesito de él. Es una forma de poderlo explicar de una manera sencilla. Así es por eso que se convierte en algo fundamental en la vida de comunidad y mucho más como cristianos. Nosotros debemos ser esclavos los unos de los otros, siervos los unos de los otros, y es un privilegio grande, enorme, que tenemos de podernos servir los unos a los otros. Todos de alguna manera somos esclavos de algo o de alguien, sin que lo percibamos, pero lo somos. Somos esclavos de todo. Somos esclavos de la naturaleza, somos esclavos de los animales, somos esclavos de las aves, de los peces, de todo. La creación somos esclavos. ¿Por qué? Porque dependemos de ellos y necesitamos de ellos. Aún del viento, aún del sol, aún de todas las cosas creadas, somos esclavos, somos dependientes de eso. Sin esas cosas no podemos vivir, no podemos subsistir. Y también esas mismas cosas nos necesitan a nosotros para que podamos también mantener ese mantenimiento y poder tener esa evolución, esa expansión más bien, de que todas las cosas estén funcionando. Lastimosamente no tenemos esa responsabilidad con que deberíamos administrar y con que deberíamos cuidar, pero es nuestro deber y responsabilidad. Así que el mayor privilegio que tenemos de ser esclavos o siervos de Dios o de Jesucristo es ser eso, esclavos de Él. Es un privilegio grande, enorme, poder ser esclavo de Dios, poder ser esclavo de Cristo, ser esclavo del bien, ser esclavo de los demás creyentes, de los demás hermanos, de las demás personas, poder servir realmente, poder hacer eso que debemos hacer. Por lo tanto, para Santiago, para Pedro, para Judas, para Juan y para todos los apóstoles, era un honor ser un esclavo, ser un siervo,
y murieron siéndolo así, esclavos y siervos del Señor, esclavos o siervos de Dios y de Jesucristo. Y desde luego para cada uno de nosotros debe ser lo mejor, hermanos, que debe existir, ser esclavo, ser siervo de Dios, porque esclavo es aquella persona que sirve, que trabaja, que colabora, que contribuye en el desarrollo en algún área de nuestra sociedad, de la iglesia, de la comunidad, de Dios. Así que seas tú un esclavo, un siervo de Dios, de la iglesia, de la obra del Señor, de la palabra, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Seamos esclavos de nuestro prójimo, seamos esclavos. No nos dé vergüenza, no nos dé pena decir que somos esclavos, porque de alguna manera lo somos, porque todos dependemos de todos. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, por su gran misericordia. Bendigo a cada persona, bendigo a cada hermano, bendigo a cada individuo en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada amigo, amiga, Señor amado, que escucha, que ve esta palabra, esta predicación, Señor. Bendícelos y ayúdalos, poderoso Señor. Por eso hoy entendemos cuando Santiago dice, Santiago, siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Es un honor para Él y para nosotros también lo es. Es un honor, es un privilegio, es una bendición. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Tengan un feliz resto de noche lleno de bendición. Dios los guarde. Espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida.